vamos a hablar acerca de la recuperación de todo lo perdido. En el primer post de esta serie vimos las tres parábolas del capítulo 15 de Lucas, ¿se acuerdan? Y aunque las mismas aplican a la salvación de los hombres, como el mismo Adón aclara al final de cada una de ellas, en su cuadro general esta pintura representa también la restauración de todas las cosas, porque es la salvación de todo, ¿no es cierto? O sea, de todo lo que fue perdido, no solo el hombre, sino toda la creación, porque sabemos que toda la creación gime unida, y unida sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Esto está en Romanos 8. Entonces tenemos en tipología la restauración de todas las cosas, los animales, o sea, las ovejas, la creación, las cosas que están representadas por las monedas y todo lo que sea inanimado, y los hombres, o sea, los hijos pródigos. Todo lo que fue perdido será restaurado. Veamos otro detalle de estas tres parábolas. En la de las ovejas y las monedas se trata de un animal y de objetos inanimados, ¿no es cierto? Como acabo de decir, que no pueden de ninguna manera encontrar por sí mismos el camino de regreso. Si conocemos algo acerca de las ovejas, sabríamos, o sea, que una oveja no puede encontrar por sí misma el camino de regreso al resto del rebaño. No solo eso, sino que se vuelve vulnerable a todos los peligros que se le acercan y sin embargo nunca reconoce ese peligro. Las ovejas en ese sentido son animales bastante confiados y tontos. Esta es exactamente la condición de la humanidad hoy, ¿no es cierto? La humanidad, muerta en delitos y pecados y en rebelión contra Elohim, no sabe cómo llegar a él. De hecho, gran parte de la humanidad ni siquiera piensa en llegar a Elohim, para nada. Han llegado al punto en que están bastante satisfechos con su condición, así como la oveja está satisfecha con su condición mientras se está alimentando, aunque esté perdida porque no tiene ni noción de que lo está, ¿sí? La humanidad no conoce el camino de regreso a Elohim. Y la humanidad debe esperar entonces hasta ser encontrada. Ni siquiera sabe que está perdida. Si vamos a sacarlo de la cabeza porque no tiene ni idea. ¿Cómo llegará entonces el perdido a Elohim por sí mismo? Por su propio libre albedrío. Si pudiera venir, no se perdería por empezar, ¿sí? Los hombres ni siquiera saben que están perdidos o hacia dónde van. Pero el pastor debe encontrar a la oveja, sí, él es el que tiene que encontrar a la oveja y no las ovejas encontrar al pastor. Y Yahshua dijo que el pastor buscaría hasta encontrarla y no desistiría. Y Yahshua dijo que vino a buscar y salvar a los perdidos. No son los perdidos los que buscan a Elohim, sino Yahweh es quien busca a los perdidos. Pero el pastor con el que estamos tratando en la historia de la oveja no es un pastor ordinario. Sí, este es el gran y buen pastor de las ovejas y nada lo detendrá ni le impedirá encontrar esa última oveja, que es por supuesto un tipo. Este pastor no se contentará ni siquiera con un esfuerzo extraordinario para encontrar esa oveja y después al final, darse por vencido sintiendo que ha cumplido con su deber y que hizo lo mejor que pudo. ¿Sí? Tampoco llama a la oveja y después espera a ver si la oveja decide aparecer, ¿no es cierto? Si escucha. Y si no, la deja ahí en su condición perdida para que se muera. Ese pastor busca hasta que encuentra. Y esta búsqueda implica no solo localizar a la oveja, en verdad nuestro pastor ya sabe dónde está, ¿no es cierto? A diferencia de un pastor común, sino que también incluye traerla de regreso al redil. La mayoría de las enseñanzas religiosas de hoy nos hacen creer que Mashiach ha hecho todo lo posible por el pecador, pero no ha conseguido demasiadas cosas. Ya hizo todo lo que podía. Entonces se regresó a su cielo y está sentado en su trono dorado esperando que todos los que deseen sean salvos, ¿sí? Según este pensamiento, Elohim a través de Yahshua ha hecho todo lo posible y ahora ha dejado la obra de salvar almas a la congregación con la esperanza de que algunos, por lo menos, sean persuadidos de aceptar al Salvador. La congregación debe salir y contactarse con todos los pecadores que pueda y ver si pueden lograr que acepten a Mashiach. Pero por supuesto, si el pecador no quiere ser salvo, entonces ni siquiera Elohim con todo su poder puede intervenir y no queda nada más que el infierno de fuego eterno y la condenación para ese pecador. ¿Pero qué revela este pobre razonamiento? La tragedia es que no nos muestra nada más que una humanidad poderosa y un Elohim débil.
Otra cosa que sugiere esta línea de enseñanza es que Elohim, habiendo terminado la obra de redención, lo entrega todo a una congregación bastante carnal que no conoce verdaderamente Elohim, ni siquiera comprende el gran plan de Yahweh para los siglos y se preocupa mucho más en hacer prosélitos para una denominación, no para una casa universal, no para un cuerpo, no para el reino ni nada, sino de su denominación, que de llevar personas a una relación viva con Yeshua HaMashiach. La congregación promedio de hoy se preocupa más por sus programas, sus esfuerzos misioneros, sus edificios, las reuniones de sus comités, sus diversiones y entretenimientos que por dar a conocer al mundo la buena noticia de que Elohim ha reconciliado al mundo entero consigo mismo. Eso está escrito. Y que no descansará hasta que todo su corazón se haya rendido y la última oveja haya sido llevada al redil. Nada detiene ni obstaculiza a este pastor, porque si fallara en este esfuerzo, nunca podría descansar sabiendo que una de sus ovejas estaría perdida y sería destruida además eternamente. Además, no sería Elohim si fallara. Si recuperara solamente una parte de lo que le fue robado, sería un fracasado. Eso no sería un Elohim todopoderoso. Por eso Él no envía a nadie más ni deja que las ovejas se encuentren en el camino de regreso. Él mismo va hasta que la encuentra. Tengamos estas cosas bien en claro en nuestras mentes y veamos estas cosas correctamente. No se deja nada al azar. El pastor no envía a nadie a buscar a la oveja, va él mismo. Por supuesto, él va a través de su cuerpo, es cierto, pero no está sentado de brazos cruzados para ver qué sucederá. Una cosa es pensar que él manda a los suyos y otra cosa es saber perfectamente que él nos acompaña, porque donde está su cuerpo está él también. El problema de muchos creyentes hoy es que viven separados de su Adón, convencidos de que Él está sentado allá arriba y ellos están acá abajo, pero Él está dentro de ellos. Eso es lo que Él dice. Y las dos cosas son verdaderas, mal que pese a nuestra mente limitada y que insiste en limitar lo que es ilimitado. De esta manera, cuando esta gente va en su carne, van ellos mismos y no llevan al pastor. Así no tienen mucho éxito que digamos, y aun los que aceptan su mensaje terminan siendo tan superficiales como sus salvadores. Son mensajeros de la salvación. Por mucho que no haya mala intención, estos son falsos pastores. Lamentablemente es así. Podrá sorprender a muchos, pero los pastores que no cargan con el pastor verdadero no darán fruto del árbol de la vida, sino del árbol del conocimiento que llevan adelante, lo tienen ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces continúan propagando frutos de muerte. Al contrario, los hijos verdaderos son los que han aceptado el quebrantamiento del viejo hombre y solo se mueven en el ruaj del nuevo hombre. Ellos cargan al pastor, o sea, son su carro, y recordemos a Yahezkel, y lo llevan a todas partes para que sea él mismo quien ministre a los perdidos. La misión continuará hasta que el pastor obtenga un 100% de éxito, traiga a todas, ¿sí? Y sea encontrada la última oveja perdida. Nada detendrá la obra del pastor hasta que la última oveja conozca correctamente al pastor quién es él y su gran amor por ella, ¿no es cierto? El pastor busca hasta que encuentra al último, no importa cuánto tiempo tome o hasta qué profundidad deba buscar. Alguien puede preguntar entonces, ¿pero no ordena Elohim a los pecadores que elijan este día a quién servirán y busquen al Adón mientras pueda ser encontrado? Absolutamente no. La escritura dice, pero si les parece mal servirle a Yahweh, escojan hoy a quién van a servir. Sí, a las deidades a las que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a las de los amorreos en cuya tierra están ustedes establecidos, pero yo y mi familia serviremos a Yahweh. Esto está en el libro de Yahoshua y son palabras de Yahoshua mismo, ¿no es cierto? Estas palabras nunca fueron dichas al hombre inconverso. Estas no son palabras de evangelización ni nada por el estilo. No son habladas a una persona que no tiene Elohim, no tiene esperanza en el mundo, no conoce quién es Yahweh, no tiene ni idea. Estas fueron las palabras del profeta de Elohim Israel al pueblo,
¿no es cierto?, de Elohim al poseer la tierra prometida. Elohim no ha ordenado en ninguna parte, en todas las páginas de sus escrituras, a los pecadores inconversos que elijan entre él o cualquier otra cosa. Los hombres muertos no toman decisiones. Para ello se necesita primero que sean encontrados. Hay que entender el tema de la esclavitud y la posesión en cuanto a quién es dueño de quién cuando alguien se pierde. Si el salario del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Y uno se esclaviza a quien, o sea, uno se hace esclavo de aquel a quien obedece, el hombre quedó esclavo de Hasatán, evidentemente. Por lo tanto, es inútil decir que esos hombres tienen libre albedrío o que pueden tomar decisiones por sí mismos. Acerca de este punto específicamente lo vamos a ver más a fondo un poco más adelante. Solo se menciona porque está todo mezclado, ¿no es cierto? Entonces, estas palabras, como vemos, no están dirigidas directamente a gentiles, sino a personas que ya estaban entrando en el pacto, en ese momento estaban por entrar a la tierra. Y sí, la escritura dice también, busquen a Yahweh mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras está cercano, abandone el malvado su camino, el hombre pecador sus planos, vuélvase a Yahweh y él lo perdonará, a nuestro Elohim que perdona libremente. Esto está en Isaías 55, pero nuevamente estas palabras tampoco fueron dirigidas a las naciones, ni a los gentiles, ni a los incrédulos, ni al pecador que nunca tuvo una relación con el Adón. También fueron tronadas directamente por el profeta Yeshaya al pueblo rebelde de Elohim en un tiempo de decadencia espiritual y apostasía. Sabemos cómo era. Este es un mensaje para un hijo pródigo que se está yendo, la verdad, ¿no es cierto? Todavía no estaba volviendo, pero no es para un hijo que nunca supo que lo era. El pasuk de Yeshaya dice claramente, vuélvanse. Y solo puede volverse quien se ha apartado y por lo tanto conoce el camino de regreso. En la parábola del hijo pródigo no vemos al pastor yendo a buscar al perdido, sino esperando que el perdido caiga al final del pozo que él mismo ha abierto para sí, ¿no es cierto? Para que comprenda su necedad, se arrepienta tomando el camino de regreso al Padre. Este caso, como pueden ver, es diferente de los dos primeros y esto aplica a la restauración de todos los hijos rebeldes, cristianos, judíos y lo que quiera que sean. ¿Sí? Que han recibido el mensaje pero se han vuelto al mundo. El Padre esperará hasta que les haya ido tan mal que abran los ojos y busquen regresar. Estos son hijos que han conocido el camino pero se han apartado de él. El Padre no va a buscarlos y ellos conocen el camino de regreso. En algún momento van a volver. Así estamos muchos de nosotros, algunos regresando a casa, recibiendo el amor del Padre que nos lava, nos pone sandalias, nos viste, nos da anillos de autoridad, nos restaura a nuestra perdida condición de hijos, ¿sí? Otros están aún disipando sus bienes, ¿sí? O sea, usando los dones que Yahweh les ha dado para satisfacer su propio placer, encontrando que es totalmente lícito que los usen para, por ejemplo, ganarse la vida. Otros están ya sufriendo las consecuencias de su desobediencia, comiendo las arrobas de los cerdos, dice, ¿no es cierto? Mientras meditas y tal vez quiera el Padre, se arrepientan también. Otros arrancan ya el camino de regreso. En fin, cada uno está en una situación diferente. Es el propio pueblo de Elohim quien debe buscar al Adón, no el hombre que está perdido y no puede encontrar su camino porque no lo conoce, jamás lo vio. Los incrédulos son las ovejas de otro redil que el pastor sale a buscar, pero los hijos desobedientes son los hijos pródigos que deben tocar fondo, arrepentirse de su desobediencia y regresar al Padre tan humillados como para ofrecerse como siervos, no ya como hijos, ya que han comprendido que su comportamiento estaba equivocado, que fueron los causantes de su propia caída. El hijo pródigo se da cuenta y se acusa a sí mismo. Luego, claro, para que se comprenda todo, están las ovejas del redil, que son las que obedecen y tienen al pastor. No todas son ovejas perdidas o hijos pródigos al final de cuentas. Sin embargo, tenemos un hijo mayor que parece comportarse peor que el hijo pródigo. Entonces, el padre tiene que trabajar con todos los grupos. Así es como Yeshua dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Adón viene a salvar a los que estaban esperando salvación. Esta es la primera parte de su obra. Pero también viene a buscar lo que se había perdido. Acá tenemos dos perdidos, ovejas e hijos pródigos. Unos nunca lo conocieron y los otros se descarriaron.
es el pueblo del Adón el que está llamado a elegir, entre comillas, entre él y los caminos de la tarde. Y también digo entre comillas porque una vez que son el pueblo del Adón le pertenecen. Así que, pero ellos saben, porque han aprendido, porque han escuchado, porque conocen las dos opciones, saben cuál es la elección que deben hacer. O sea, el mundo y Hasatán, ¿no es cierto? Y no son estos los muertos, esas ovejas que nada saben de vivir en un redil, porque nunca vivieron en un redil, porque son los gentiles, ¿sí? Ni conocen acerca de la herencia que les aguarda, porque dice Eclesiastés, los muertos no saben nada, ¿no es cierto? Son totalmente incapaces de elegir otra cosa que no sea el pecado. Las congregaciones populares afirman ridículamente que los hombres espiritualmente muertos deben elegir de alguna manera al Adón, pero el testimonio de Elohim al respecto es todo lo contrario. La afirmación más contundente de que el hombre no elige a Elohim es que nuestro Adón Yahshua HaMashiach mismo testificó: ustedes no me escogieron a mí. Y ojo, ¿a quién le estaba hablando acá? ¿Le estaba hablando a gentiles? No, y ni siquiera a los que ya estaban dentro del pacto antiguo. Les está diciendo que ni siquiera ellos habían elegido, sino que yo los escogí a ustedes. De hecho, según Shaul, esta elección fue hecha por Elohim antes de que él hiciera cualquier otra cosa. Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos consagrados y sin manchas delante de él, dice Fisiyin 1. Es equivalente a una blasfemia que alguien argumente que el hombre es capaz, por su propio libre albedrío, lo cual quiere decir su propio poder, de tomar una decisión por Mashiach, o sea, de elegir a Mashiach, y de esto vamos a hablar más a fondo en otro post, ¿sí? Ya que este es otro de los falsos pilares justamente que vamos a tocar y vamos a derribar en estos 4 pilares, en los cuales se apoya una serie de malas doctrinas de hombres que han llevado a mucho engaño. Vamos a ver el testimonio de Lucas. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Adón y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto está en Maaseh 13:48. El Adón Yahshua insiste en que la vida y la fe son obra de Elohim y no obra del hombre. Él dijo también, Yahshua le respondió: esta es la obra de Elohim, que crean en aquel que él envió, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Con toda justicia, el evangelista que dice a la multitud: todo el que viene a Yahshua no será expulsado, debería añadir las palabras precedentes de Mashiach, es decir, recitar el pasuk completo. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y al que a mí viene jamás le echará fuera. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. ¿Quién es el que no será expulsado? Todos los que vienen a él no serán expulsados, tienen que ir. Entonces, ¿quién vendrá al Salvador? Él dice: todos los que el Padre me da. Él lo está explicando acá bien clarito, ¿no es cierto? De manera que los que van a él son enviados por el Padre. ¿Entendemos este punto? La elección de quién vendrá a Mashiach en un momento dado, ¿de quién es entonces, señores? ¿Del ser humano que dice: ay, ahora yo quiero creer en vos? ¿O de Elohim, que es el que ha predeterminado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo? Es de Yahweh, ¿sí? Y él nos llama a todos al mismo tiempo, eso también lo sabemos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Dice en Corintim Aleph en el capítulo 15, si se dejara en manos del hombre, el hombre nunca creería. Vamos. Hay que ser lógico, ¿no es cierto? Porque el hombre es totalmente depravado, totalmente incapaz de hacer nada que sea bueno, ¿sí? Dejado solo para tomar una decisión por Mashiach, sin haber recibido primero vida y fe por un acto de Elohim que él haya llamado, el hombre nunca vendría a Yahshua por su propia libre voluntad. Como dijo en nuestro Adón mismo, en Yahanan 5, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida.
Entonces la carne realmente no quiere ir a Mashiach y no querría, no aceptaría menos que el Padre mismo moviera a los corazones, ¿no es cierto? Si los mueve de acuerdo a su voluntad, a su decisión, porque Él conoce todas las cosas y también maneja los tiempos. Satán sabe todo esto, por eso se aprovecha para fomentar el individualismo propio de la raíz del pecado del hombre, de manera tal que se convenza a sí mismo de que tiene más poder que el creador del universo. Al hombre le encanta tener esa idea en la cabeza de que puede decirle que no a su propio creador. Y lo utilizan muchos, ¿no es cierto?, en ese sentido.